Hola gente, mi nombre es Ariel, soy miembro de la comunidad hispana de Pen Spinning y hoy les voy a enseñar el siguiente truco. Bueno, este truco es el Finger Pass, es uno de los 4 primeros que uno tiene que aprender cuando empieza a practicar Pen Spinning, debido a que te suelta mucho los dedos y además se usa bastante en combos. No como tal, uno no se pone a hacer esto, la puta madre, se pone a hacer esto 3 horas mientras hace un combo, o quizás sí, qué sé yo, sino que más como para hacer combinaciones, ¿no? Como por ejemplo, digamos un Sonic, acá hacemos un pass y acá lo podemos seguir con lo que tengamos ganas. Entonces, ¿cómo hacemos el finger pass? Tenemos que tomar el mod desde el medio, no desde acá ni desde acá, porque el peso se va a cualquier lado. Lo agarramos del medio y lo vamos pasando. Una cosa que quiero resaltar es que cuando lo agarramos, tenemos que agarrarnos con la última falange, con la distal, porque cuando lo agarramos desde acá no hace falta mover mucho los dedos y sale más fácil y más fluido. Porque si lo agarramos desde acá, digamos, se fue la mierda, lo agarramos desde acá, hay que abrir mucho los dedos y sale cualquier cosa, ¿no? Entonces, si vos nunca en tu vida practicaste pen spin y no sabes nada y se te hacen los dedos cualquier cosa, yo te recomiendo que primero vayas uno por uno, ¿no? Cuando tenemos en 12 pasamos a 23 y 34, y cuando llega a 34 tenemos que levantar el dedo medio, ¿no? Y lo pasamos así, ¿no? De 34 a 23 a 12, y cuando tenemos en 12 lo pasamos así por abajo, ¿no? Cuando ya tengas más o menos esa parte dominada, lo haces por fases, ¿no? De 12 a 34 y de 34 a 12. Porque el problema que le pasa a mucha gente, a la mayoría, es que cuando llega a 34 se le traba y no puede, y no le sale. Eso pasa con un montón de trucos, es normal, y es algo que se resuelve, el perro de mierda, es algo que se resuelve con la pura práctica, ¿no? Luego, cuando ya sepan hacerlo más fluido, le va a dar velocidad, le va a dar fuerza, le va a soltar los dedos. Y nada, es un truco que hay que saber sí o sí porque se usa un montón de veces. En el breakdown, o sea en el combo escrito, no se escribe finger pass, sino que se pone pass, la posición en la que inicia, pass 1, 2 sería 2, 3, a la que termina, pass 1, 2, 2, 3. Y bueno, esto si va en sentido horario, ¿no? Si va así, si el pass va en sentido antihorario, o sea, en reversa, se pone pass reverso, ¿no? Y lo mismo, la posición en la que inicia, pass reverso 2, 3, a la que termina 1, 2. Bueno, ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de este truco en combos. Bueno, ese fue el tutorial. No tiene mucha explicación, es un truco bastante intuitivo. Así que nada, espero que les haya gustado y adiós.